Bueno, pues regresamos con el tema del PAN y les recuerdo algunos datos que pueden interpretarse como intervenciones de Felipe Calderón al interior del partido ya siendo presidente. Lo que sabemos es que en 2007, después de ganar la presidencia, se comenta que Felipe Calderón impide o trata de impedir, lo cual sucede, la reelección de Manuel Espino y promueve por el otro lado a Germán Martínez Cázares, muy cercano a él. Después, en 2008, promueve la renuncia de Santiago Krill como coordinador de los senadores del PAN y es donde llega a la escena, digamos ya de liderazgo, Gustavo Madero. Después, dado los malos resultados de la elección intermedia en 2009, sale Germán Martínez y entra César Nava, otro cercanísimo al presidente Calderón. Después viene este escándalo de la firma de los acuerdos PRI, PAN y el gobierno federal. Ese escándalo de alguna manera le rebota a César Nava y al secretario Fernando Gómez Montt y viene una nueva elección adentro del PAN. Y ahí va Gustavo Madero contra Roberto Gil. La interpretación, que no comparte Denis, pero más amplia, es que el presidente apoya muy fuertemente a Roberto Gil sin éxito. Y así ya llegamos a la elección y todo lo que habíamos comentado, cuando ya empiezan las interpretaciones de si Felipe Calderón apoyó o si no apoyó, etcétera. Es decir, ahí está Felipe Calderón dentro del PAN, ya siendo presidente desde 2007. Y ahora, como expresidente, cuando viene este conflicto entre Ernesto Cordero y Madero, pone un tuit que implica, en esencia, un respaldo a Cordero y a su fracción. Es decir, sí está Calderón metido desde 2007, cuando menos, en estas divisiones, digamos, en estas divisiones al interior del PAN. Yo creo que está metido, pero me parece lógico. Me parece lógico porque del PAN y quizás de la suma de todos los panistas sobresale uno solo, que es Felipe Calderón. Sigue sobresaliendo. Es decir, me parece lógico, es el hombre más prominente de ese partido hasta la fecha. No se diga si tomamos en cuenta estos últimos días. A mí me llama la atención de este partido tan aburrido, he dicho siempre, que digamos, en el ámbito de los partidos, pues viene a ser el burro que tocó la flauta. Lo mejor es que no es un pleito al interior del PAN, sino que estamos viendo todos los días el espectáculo de un desgreñadero político de gente que finalmente, hay que reconocer, se conduce como ninguna otra organización política, de manera más bien democrática, eso hay que reconocerlo. El señor Madero, pues, porque tiene atribuciones, dice, pues este cuate ya no, y se truena al segundo más cercano, o más bien, se truena al coordinador del PAN, que goza de la simpatía de la mayoría de los senadores del PAN. ¿Por qué ninguno de los 24 apoyadores de Cordero ha, digamos, desconocido el nombramiento de por cierto, nombró un ajustador de seguros, es el coordinador ahora de la bancada? ¿Por qué ninguno dice no? Porque hay que reconocer, y lo saben ellos, que más allá de la prominencia de Calderón, de las manotas o no manotas de Calderón, de los ataques, si se quisiera, histéricos del señor Madero, el PAN tiene una tradición de resolver sus problemas de manera democrática. De lo que dijeron quienes me precedieron, discrepo que esto ponga en riesgo para nada el dichoso pacto. Es decir, no tiene nada que ver. ¿Qué ocurrió? Madero está que se lo lleva el tren porque los senadores panistas se volvieron a aliar espurios y legítimos en el Senado y... Como en el pacto. Como en el... Sí. Y como en las no consultaron, ni siquiera le avisaron al presidente y presentan una iniciativa rara. Es cuando menos una falta de respeto. Dicen ellos, y tienen razón, Madero sabía de sus intenciones, sus 30 puntos, que tiene algunas propuestas absolutamente delirantes, como la fragmentación del país en decenas de miles de comunidades que le llaman comunitarias. Pero más allá de eso, yo digo, han dado un gran espectáculo y yo creo que vale la pena por lo pronto aplaudir el numerito.
Ciro, dice Marín que hay que reconocer que son democráticos y a lo mejor por eso tienen toda esta dinámica de disputas internas. El presidente, como presidente o como expresidente, participa, pero no siempre gana. Es decir, si hay un juego democrático, y es lo que estamos viendo y es lo que lo hace ahorita que tenga la todo el recuento que espectacularidad que hiciste tiene. es perfectamente democrático. Espino no lo quitó Calderón. Calderón a lo mejor hizo política, pero votaron los consejeros del PAN y ganaron la elección. Germán Martínez no lo quitó Felipe Calderón, renunció, por cierto, algo rarísimo en la vida política mexicana. Él invirtió su capital en una elección, le fue muy mal y renunció. Cuando se fue César Nava y al parecer el presidente Calderón empujó a Roberto Gil, también decíamos aquí que empujaba a Ramírez Acuña, a pesar de que se habían distanciado y demás, el presidente Calderón perdió. Esto que hoy llamamos los calderonistas y los derrotados, pues el hombre que estuvo todo el tiempo al lado de Josefina Vázquez Mota, supuestamente la candidata a la presidencia anticalderonista, era el calderonista Roberto Gil. Yo sería mucho más cuidadoso en el análisis del PAN. El PAN no es el PRI y el PAN, por supuesto, no es el PRD. Y creo que lo que acabamos de ver ahora, una vez que se disipe el polvo, va a ser buenísimo para el PAN. Es el regreso pero sí me gustaría, ¿no?, que Ciro, completaras tu intervención. Dices, entonces, ¿qué ves en esta división? Es que yo no veo una división. Yo no veo una división. Yo veo una pugna en un partido donde el presidente del partido, por la razón que sea, por conveniencia, por equilibrio, por lo que sea, ejerció una facultad. Esa facultad no gustó en la fracción. Yo no veo hoy, todavía, hasta este momento, a un solo senador que diga, me nombro senador independiente, rompo mi carnet del PAN. Yo no veo una división. Yo veo un conflicto interno reparable. Es muy interesante porque que se puede reparar. Yo no veo a nadie que haya dejado el PAN. Yo no lo veo. Y coincido, por ejemplo, no creo que sea una división, que coincido contigo plenamente en que ha surgido un formidable candidato a la presidencia del PAN para diciembre, que es Ernesto Cordero, que si compite, va a competir contra esos compañeros con las reglas del partido, sometiéndose al mecanismo de votación. Yo no veo división, veo una pugna. Sí, no veo una escisión, no veo una escisión del PAN ni de la bancada del PAN, pero de que están divididos, solo hay que oírlos. Al que quieras oír de los 24 que firmaron la carta. Están divididos sobre... Por eso, pero tú me dices que no hay división, yo te digo que sí están divididos. Yo pienso que es una pugna. Pero a ver, yo lo que está diciendo Ciro, déjame que lo parafrasee, es... Sí, acláranos, porque yo no lo entendí. Es que déjame que lo lleve un paso más. Lo que está diciendo Ciro es, no hay una división, hay una pugna. ¿Y cuál es la causa? Dice Ciro, en realidad da lo mismo. No, yo no creo en eso. Yo no creo que... Y lo que había dicho Denis lo que había dicho Denis, yo ubico en un partido político. Eso es. Lo que había dicho Denis es, yo sí veo dónde está el origen de este conflicto y tiene que ver con la posición del PAN frente al pacto. Sí, y además yo sin duda, yo coincido. No, es que dijiste que daba lo mismo la razón. Sí, pero en eso están equivocados. Corrijo. En eso los dos están equivocados. El pacto como posición frente al nuevo gobierno. ¿Quién es el interlocutor del gobierno? ¿Qué está en juego finalmente sobre el tema de Cordero saca una iniciativa, no una iniciativa, unos puntos junto con el PRD, Madero luego el Instituto Nacional Electoral? Lo que está en juego es quién es el interlocutor con este gobierno, cuál es la posición con este gobierno y cómo se manejan esas tres palabras que Madero ya tiene todo el tiempo en la boca, que son colaboración, competencia y denuncia. Sobre ese punto no están de acuerdo y tiene que ver con lo que tú decías, que tiene que ver con el legado del gobierno anterior. Muchas de las cosas que ha apoyado Madero traen implícita una explicación del pasado que es profundamente negativa para el PAN. Quienes son los herederos más cercanos de Calderón se sienten muy incómodos de estar trabajando con alguien que continuamente hace una interpretación, correcta o no, no estoy diciéndolo aquí, muy negativa de quienes gobernaron en Por los ejemplo, últimos 6 años. Muy negativa. Bueno, simple y sencillamente, si pensamos, por ejemplo, en una iniciativa que hayan sacado juntos, pues la educativa. ¿Cuánto tiempo? Una alianza la alianza de Calderón con el Bester Gordillo, ¿te parece poca cosa? Bueno, es una interpretación sobre las alianzas anteriores y el no haber entrado a lo que se llamaban los poderes fácticos, o el poder del Bester Gordillo, la alianza que hicieron para sacar la reforma de telecomunicaciones. Se movieron las fichas, se dieron otras tiene condiciones, una interpretación sobre el gobierno anterior. Doctor, a ver si Loret no está de acuerdo. Yo creo que es mucho más elemental que eso,
Porque si fuera el caso, pues entonces por lo menos 24 de los 38 senadores del PAN no habrían aprobado la reforma educativa, o por lo menos no la habían aprobado en sus términos, no habrían aprobado la reforma integral. Aprobaron todo, Carlos. Yo creo que el tema no es el pacto. No, pero porque para nada. Gustavo Madero ha recibido y aplaudido el pacto y está encantado con Peña Nieto. Pero Cordero y todos los suyos han aprobado las iniciativas, todas las iniciativas. Haciéndole gestos. No tiene nada yo que creo ver que con el es pacto. mucho más A ver, que nos va a dar su interpretación. Nos va a dar su interpretación. Yo creo que es mucho más rupestre y tiene que ver con la pugna por posiciones de los dos grupos, ¿no? Es decir, posiciones de partido, disputas de declaraciones públicas, dinero que tiene que ver con la coordinación, con la dirigencia nacional. Es decir, es un pleito por posiciones de poder. Por el poder. ¿No? Pleito por el poder de cara a las próximas elecciones internas del PAN. De cara a las y próximas elecciones agravios personales. de julio, internas del PAN, etcétera. Yo lo veo mucho más en esa ruta. Creo que los hechos y las evidencias apuntan mucho más en ese sentido. Y no es la primera vez que sucedería, pues, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en el PRD después de 2006, ¿no? Pues fueron con las otra pugnas dinámica, otros internas, personajes, las otra pugnas lógica. internas por la dirigencia nacional del partido son las que terminan haciendo que empiece un rompimiento que derive en fractura total entre los chuchos y López Obrador. Aquella elección de Alejandro Encinas contra Jesús Ortega, etcétera. Es decir, es ese pleito por el poder. Ahora, yo no veo que el PAN exude democracia y haya democracia por todos lados. No, yo creo que algunas de las cosas... Los partidos no sí son demócratas. Sí son... Pues, o sea, cuando hay una votación, pues sí, pero a ver, dar un manotazo, pasado, por más que tú tengas las atribuciones, en contra de lo que opina la mayoría, yo no sé eso en qué texto científico se podría calificar como democracia, ¿no? Una cosa es tener las atribuciones y otra cosa es ser democrático, ¿no? Madero tenía las atribuciones. Difícilmente se podía considerar democrático. Es que no bueno, eso nos da para toda una discusión, Carlos. Pero como, o sea, que Felipe Calderón haya intervenido desde el poder, coqueteando desde algunas dependencias y con algunas delegaciones para los suyos, para granjearse simpatías dentro del Consejo y la Asamblea del PAN, para poder impulsar los candidatos, ¿eso es jugar con las reglas democráticas? Yo no estaría y en algunos casos ganaba, y en otros perdía. Déjame regresar a un tema que me parece importante. Dice Carlos Loret, es en esencia una pugna por el poder y ahí están los hechos. Sin embargo, vamos a los dichos. Y los dichos de la fracción cercana a Cordero y del propio Cordero son una y otra vez no nos toman en cuenta para la elaboración de estas iniciativas que están saliendo del pacto. Es decir, yo creo que esos dichos también tienen sustancia. Y el tema es, aquí estamos nosotros para legislar y nos mandan iniciativas ya hechas. ¿Desde dónde? ¿Quién sabe desde dónde? Las recibimos y tenemos que procesarlas y se sentían muy incómodos con esa posición. Es decir, sí está el pacto de alguna manera. Sin duda, Leopoldo. A ver, el pacto aquí es el eje central en todo esto. El pacto es el eje central en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El pacto es el eje central en la exposición del presidente del PAN y en cierto modo una legitimación pública, quizá no al interior de su partido, de Gustavo Madero. El pacto es la ventana del presidente del PRD, Jesús Zambrano, y repito lo mismo, una legitimación quizá social y no al interior de su partido. El pacto es el instrumento con el que está gobernando el presidente Peña Nieto. ¿Sí? Entonces, este conflicto, sin duda, de algún modo, tiene que pasar por el pacto. ¿Qué le pasaba a Cordero y a los suyos? Que no se sentían, sí aprobaron efectivamente y hasta como dicen mejoramos las iniciativas que llegaban del pacto, pero no se sentían a gusto porque el interlocutor del presidente no estaba siendo el presidente del Senado, en este caso Cordero, o el líder de la coordinación de los senadores, en este caso el mismo Cordero. No, estaba siendo el presidente del partido, lo que no era así antes. Antes se entendían los presidentes, cuando se entendían, claro, cuando les interesaba entenderse con ellos, con los coordinadores legislativos, que eran los que legislaban. Ahora, en esta construcción de acuerdos, construcción de iniciativas, presentación e incluso aprobación,
Los que han sido los interlocutores válidos, entre comillas, los líderes de los partidos, pero públicos, han sido los líderes de los partidos. Bueno, son los del pacto, no son las fracciones parlamentarias. Teniendo una presencia que jamás habían tenido en México los presidentes. ¿Cómo debe ser? Como no, a ver, necesariamente. para pasar de las causas a ir a los efectos, déjenme decir si están de acuerdo que hay 3 elementos que juegan aquí. El legado de la presidencia de Felipe Calderón, si quieren vamos a ponerlo, el legado del PAN en el poder. 2, la pugna por el poder de cara a las elecciones de noviembre. Y 3, la posición frente al pacto. ¿Y quién es el interlocutor? Ahora, vamos hacia adelante. Es tan breve. A ver. Mi tocayo reprocha que el PAN no exuda democracia, pero ¿cómo exudas naranja? Bueno, a ver, Marín, la fracción del PAN en el Senado, ¿queda dividida profundamente o tú crees que va... Sí, con las pugnas, y diría Ciro, que están ahí, ¿crees que va a seguir básicamente funcionando como una sola fracción? Mira, desde luego no sé lo que va a ocurrir, pero por lo que creo saber y por lo que han dicho, aún en medio de todo este desgreñadero, yo creo que va a privar una voluntad política de, digamos, contener el lío hasta donde ha llegado. No me imagino a los 24 corderistas declarándose fracción independiente o saliéndose del PAN. Digo, no me los imagino. ¿No pueden? Bueno, además... No. Ser grupo parlamentario ya no podrían ser. Bien. No me imagino que llegue a más y tienen que arreglarse, porque sí tienen una cultura política como... De veras lo pienso muy comprometida con hacer las cosas que deben hacer. Tienen que arreglarse, así sea con un ajustador de seguros. Por más que haya no es ajustador ¿Por qué eso de ajustador de seguros? Sí, no entiendo. No, sí. Bueno, estamos asesoría sacando... jurídica. Asesoría jurídica. Asesoría jurídica. Asesoría jurídica para casos de accidentes automovilísticos. ¿Alguna vez tú? alguna vez tuvo ese ajustador de seguros, pero ellos no conocen el término que utilizan las asesorías. Y fue dirigente universitario priista, eso es muy interesante, Leopoldo, por eso es parte de que... Pero Joaquín hoy le dijo a Loret con toda contundencia que no lo fue. Bueno, también puede decir lo que quiera, ¿no? Sin embargo, tuvo una intensa relación primero con el gobernador de Colima, está en su derecho de negar su pasado, ¿no? Pero el hecho es que este Jorge Luis Preciado lo van a tener que reconocer, trabajar con él o separarse. A ver, era precisamente el punto en que yo ya quería terminar. Terminarán arreglándose porque no se trata de políticos que se han improvisado y que vivan en el desgreñe permanente. Se van a arreglar precisamente, entre otras razones, porque como bien dice Joaquín, pues Cordero se apunta como para llegar, ojalá, a posiciones mejores que la presidencia de la mesa directiva del Senado. Que tampoco sería una cosa del otro mundo si llega a haber una especie de 2 subbancadas. En el PRD ha existido por varias legislaturas y todo el mundo sabe que tienen que arreglarse con unos... Y ya pasó en el PAN, ¿eh? Y tienen que arreglarse con unos que son los chuchos y con otros que son los de Morena. En tanto Morena se vuelve el partido político y seguramente migrarán hacia allá. Pues hay 2 subfracciones en el PRD y el PRD vota a muchas de las cosas. Pero sin embargo, doctor, por el tipo de trabajo legislativo que viene, yo no me imaginaría a Cordero y a los suyos bloqueando la reforma energética. No, a Cordero no, o sea, Hacienda, por como ejemplo. que iría, o la fiscal, como que iría un poco contra su ADN, ¿no? Sí, no sé, entonces eso a lo mejor... Yo no veo por eso yo creo que el pleito no es en ese Cordero, sentido exsecretario por de las Hacienda, reformas, ¿no? bloqueando una reforma hacendaria que él como secretario de Hacienda hubiera querido e incluso en su momento llegó a promover. Ni la energética, digamos, ideológicamente está cerca de esas posiciones. Tú ves que esencialmente van a seguir trabajando como una unidad. Yo, habrá tensión, seguramente todo esto va a quedar tensión. No veo la división, no porque no tengan ganas, sino porque no encuentro los incentivos en este momento, ni además el espacio para el cual los corderistas se pudieran mover. En cambio hay un incentivo formidable a finales de año, principios del próximo año, que es la elección por la presidencia del partido. Y yo creo que Cordero sale muy fortalecido. La cosa aquí es que no tenemos cómo contar a los panistas, no sabemos cuántos están con el pacto y cuántos contra el pacto, cuántos están... No tenemos... Lo que acabamos de ver en el Senado es uno de los primeros indicadores. Bueno, sí sabemos que en el Senado dos terceras partes no les gustó la decisión. Hay un incentivo, creo, y creo que Cordero va a buscar la presidencia del PAN. Eso los va a mantener unidos. Y si ganara Cordero,
al día siguiente de la victoria, después de celebrar y comer muy bien, una de las facultades que tendría sería, por ejemplo, nombrar un nuevo coordinador del Senado, por ejemplo. Entonces, sí hay incentivos. Aparte de todo lo que viene, que va a ser muy llamativo, muy de reflectores en las reformas fiscales. El único tema, digamos, que podría jugar ahí es que si Cordero en los últimos días se ha tratado de posicionar como claramente más distante del gobierno, a lo mejor el gobierno tendrá que platicar más, no solo con Madero, sino también con los otros. Para mí el cambio fundamental me parece que es en la interlocución, y me parece que el mensaje que hay es que el gobierno no solamente puede hablar hoy con el PAN, con Madero, sino que va a tener que hablar también con Madero. Y no habrá ningún problema. Se ha derribado un mito que Marina ha venido propalando durante años. Aguas, porque si me hablo de los mitos de López Obrador. El PAN es un partido aburrido. En estos días ha demostrado que es un partido muy Yo dije, es el burro que tocó la flauta, hombre. Es históricamente aburrido. Pero nunca entendemos tus metáforas. Bueno, a ver, entonces, para cerrar este tema, ya fuimos un poco a los orígenes de este conflicto y los detonadores de los últimos días o detonantes de los últimos días, y también a las posibles consecuencias. Y creo que el consenso ahí es, esencialmente, van a seguir trabajando juntos en términos de sacar las iniciativas que están calendarizadas para el resto del año, ¿no? Aunque vendan caro su pecado en la negociación. Se volvió más caro. Entonces no están divididos, están peleados. Se volvió más caro simplemente la negociación del PAN. Pues nosotros, divididos que no peleados, hacemos una pausa y regresamos con el tema de Michoacán, ¿les parece? Sí. Muy bien.